Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Señor. Te damos gracias. Gracias porque nos permites estar nuevamente aquí en tu presencia, Señor. Leyendo tu palabra, llevando tu palabra, escuchando tu palabra. Gracias, Señor, por esta fuerza que nos das, de que nosotros ya, si por nosotros fuera, ya estuviéramos más que rendidos, pero tú nos das fuerza para seguir adelante. Te pedimos que hoy sea un día especial en el que escuchemos tu voz, Señor, en el que comprendamos tu voluntad y sobre todo discernamos el propósito para el que fuimos llamados. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos otra vez aquí poniéndonos al corriente de los días. Debíamos el día de ayer, por eso empezamos tan tarde, pero ahorita no los aventamos. Hoy vamos a leer solamente 3 capítulos del libro de Josué, que es lo que nos toca conforme al plan, pero lo que nos tocaba el día lunes fueron 4 capítulos. En realidad, aunque muy largos, como les comentábamos, solamente se trata de la repartición de la tierra. Es cuando Josué ya les empezó a dar la tierra a todo el pueblo de Israel, a todos los que estaban ahí, a las tribus que faltaban, a las 9 tribus y media que faltaban. Josué les empezó a repartir la tierra, porque recuerden que la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés estaban ya antes del Jordán, antes de cruzar el Jordán, que era la tierra que Moisés que el Señor y Moisés les había dado. En el capítulo 16, bueno, vemos que ahí es la repartición de la tierra a los hijos de José, a Efraín, a Manasés, pero ahí vemos en el capítulo 10, en el versículo 10 el último versículo del capítulo 16, que menciona que los hijos de Efraín no arrojaron a los cananeos, ajá, y dice la palabra que los hicieron tributarios, pero que no los arrojaron. ¿Por qué no los arrojaron? No sabemos si fue por misericordia o por qué cuestión sería, pero eso a la larga les trajo muchos problemas. Lo vamos a ir viendo poco a poco conforme a las lecturas que vamos a seguir. En el capítulo 17, bueno, en esta ocasión, si en el capítulo 16 fue el reparto de la tierra a la tribu de Efraín, en el capítulo 17 fue el reparto de la tierra a la tribu de Manasés. Ajá, y ahí en ese capítulo 17 vemos por ahí, hasta aquí vimos un mandamiento que se dio en el libro de Números, en el capítulo 27, ¿no? ¿Cuál fue ese? Vemos que cuando que a los hijos de Manasés se les estaba repartiendo la tierra, había un varón que se llamaba Zelofead. Él no tuvo hijos varones, por lo tanto, la pregunta era a quién se le iba a repartir la tierra, si solamente se le repartía a los hombres. Recuerden que en el libro de Números, capítulo 27, vimos que las hijas de Zelofead eran 5 hijas, le pidieron que esas tierras se las repartieran a ellas. Y el Señor le dijo a Moisés que sí, que era justa su petición, siempre y cuando se casaran con alguien de Israel o de la tribu de Manasés para que no se perdiera la heredad. Y vemos ahí en el cumplimiento de ese mandamiento. Luego saltamos al capítulo 18, donde se nos muestra que, recuerden que el campamento de Israel estaba en Gilgal, ahí habían levantado el tabernáculo, pero nos dice la palabra que fue movido a Silo, y de ahí no se movieron hasta los días de Samuel, desde que llegaron ahí en el libro de Josué. Pasado todo el libro de jueces, pasaron muchos años, y ellos seguían ahí con el tabernáculo, ya de ahí no se movieron, y hasta que llegó Samuel. Ajá. Luego vemos ahí, también la palabra nos dice que se le repartió la tierra a 7 tribus que faltaba de repartirles. Pero como estos eran flojos y yo creo que tenían miedito de todo lo que estaba por delante, Josué, escuchando a Dios, les pidió que enviaran 3 varones de cada tribu. ¿Para qué? Para que fueran a recorrer la tierra que el Señor les había dado y que fueran a medirla, fueran a delinearla para ver qué les iba a tocar por suertes. Ajá. Aquí vemos algo interesante. Fíjense que ayer precisamente le estaba haciendo preguntas a 2 personas cristianas que ya tienen ahí tiempo en la palabra de Dios, y les pregunté que dónde se había fundado la ciudad de Jerusalén o quién la había fundado. Y los dos, sin vacilar, me respondieron que la había fundado David, cosa que vemos que no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaron a la tierra de Canaán,
ya estaba fundada Jerusalén y la habían fundado los jebuseos. Ya no se lo voy a explicar. Este, pero les dejo de tarea que investiguen de dónde descienden los jebuseos. De hecho, también se la dejé de tarea a las otras dos personas que investigaran de dónde vienen los jebuseos. Eso sí, no se los voy a comentar. Si ustedes quieren, investiguenlo, pues para eso sirve la genealogía que tanto nos repite la palabra. Ajá. Bueno, Jerusalén estaba destinada a ser la ciudad de Dios, ya Dios lo había determinado. Ajá. Y además iba a ser la ciudad capital de Israel. Pero vemos ahí que los jebuseos seguían ocupando la tierra y no los echaron, no les iba a decir hasta cuándo los echaron, pero pues se los voy a decir porque estoy seguro que no van a investigar. Quien llegó a echarlos no fue ninguno de los jueces, ni Samuel, ni este Saúl. Quien llegó a echarlos a patadas de la tierra de Jerusalén fue el hijo de Esaí. Si no saben quién es el hijo de Esaí, les falta leer. Bueno, ya de ahí nos pasamos al capítulo 19 del libro de Josué, en donde ya no quedan delineadas y repartidas las tierras de Judá, de Simeón, de Zabulón, de Isaacar, de Aser, de Neftalí y de Dan. Ajá, y la palabra dice, se acabó de repartir la tierra. Ajá, y ya vemos ahí que al buen Josué, hasta el último, fíjense, era el líder, era el que los había llevado a la conquista de la tierra. Y él fue el último al que le tocó. De hecho, a Josué solamente le tocó la población llamada Timnat Será. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión, como les comentaba, solamente nos toca leer 3 capítulos. Vamos a iniciar con el capítulo 20. Y escrito está: Josué señala ciudades de refugio. Habló el Señor a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalen las ciudades de refugio de las cuales yo les hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matara a alguno por accidente y no a sabiendas, y les servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acoja a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que se comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuera sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kierat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Béser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morara entre ellos, para que se acogiera a ellas cualquiera que hiriera a alguno por accidente, a fin de que no muriera por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciera delante de la congregación. Capítulo 21 del libro de Josué, escrito está: ciudades de los levitas. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: el Señor mandó por medio de Moisés que nos fueran dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato del Señor, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre la familia de los coatitas, y los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes como había mandado el Señor por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya.
Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semen con sus ejidos. 9 ciudades de estas dos tribus, y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Ananot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín, y les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Geser con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos y Bet Orón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taaná con sus ejidos y Gat Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gerson de las familias de los levitas dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Beestera con sus ejidas, 2 ciudades de la tribu de Isaacar, Sison con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos y Enganim con sus ejidos, 4 ciudades de la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Amot Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. A las familias de los hijos de Merari levitas que quedaban se les dio de la tribu de Zabulón Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Becer con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Maanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jaser con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Israel ocupa la tierra. De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ah, Capítulo 22 del libro de Josué, escrito está. El altar junto al Jordán. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han obedecido a mi voz en todo lo que les he mandado. No han dejado a sus hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que se han cuidado de guardar los mandamientos del Señor su Dios. Ahora pues, que el Señor su Dios ha dado reposo a sus hermanos, como lo había prometido, vuelvan, regresen a sus tiendas, a la tierra de sus posesiones que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuiden de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les ordenó, que amen al Señor su Dios y anden en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos y le sigan a Él y le sirvan de todo su corazón y de toda su alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas. Después de haberlos bendecido, y les habló diciendo: Vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos, compartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galad,
a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato del Señor por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y 10 príncipes con él, un príncipe por cada pasa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad, y les hablaron diciendo: Toda la congregación del Señor dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevarican contra el Dios de Israel para apartarse hoy de seguir al Señor, edificándose altar para ser rebeldes contra el Señor? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación del Señor, para que ustedes se aparten hoy de seguir al Señor? Ustedes se rebelan hoy contra el Señor, y mañana se airará Él contra toda la congregación de Israel. Si les parece que la tierra de su posesión es inmunda, pásense a la tierra de la posesión del Señor, en la cual está el tabernáculo del Señor, y tomen posesión entre ustedes, pero no se rebelen contra Dios, ni se rebelen contra nosotros, edificándose altar, además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? ¿Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad? Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: El Señor, Dios de los dioses, Señor, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra el Señor, no nos salves hoy, si nos hemos edificado altar para que volvamos en pos del Señor, o para sacrificar holocausto, ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz. El mismo Señor nos los demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana nuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tienen ustedes con el Señor Dios de Israel? Dios ha puesto por lindero el Jordán entre ustedes y nosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tienen ustedes parte en el Señor, y así sus hijos harán que nuestros hijos dejen de temer al Señor. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto y no para sacrificio, sino que sea para testimonio entre nosotros y ustedes y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana a sus hijos a los nuestros: ustedes no tienen parte en el Señor. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: miren el cimir del altar del Señor, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuera testimonio entre nosotros y ustedes. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra el Señor o que nos apartemos hoy de seguir al Señor, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Oyendo Fines, el sacerdote, y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello, y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: Hoy hemos entendido que el Señor está entre nosotros, pues que no han intentado esta traición contra el Señor. Ahora han librado a los hijos de Israel de la mano del Señor. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que el Señor es Dios. Con esto terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Josué. Mañana acabamos Josué.
Mañana acabamos el libro de Josué, qué rápido. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo, vamos a terminar de hecho el capítulo 2 del libro perdón, del Evangelio de Marcos. Y ayer leímos, bueno, ayer, el día lunes, leímos los versículos del 1 al 17. Eh, Aquí vamos a tomar algo que solamente en los que viene hasta el versículo 7. ¿Qué es eso que nos llamó la atención? La curación del paralítico. Híjole, ya hemos oído varias veces lo del paralítico, ¿no? Que no podía entrar a causa de la multitud, que sus amigos lo llevaron, como no podían pasar, hicieron un hoyo en el techo, pobre del dueño que le hicieron un hoyo a su casa, y por ahí bajaron al paralítico. Dice la palabra que el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, agarró al paralítico y lo sanó. Ajá, dice el Señor Jesús, le dijo estas palabras como vienen en la palabra del Señor. Tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Eh, ¿Qué tenemos que aprender nosotros de esas palabras que le dijo el Señor Jesús al paralítico cuando le dice, tus pecados te son perdonados? Ok, primero que nada, el Señor Jesús nunca te va a sanar de una enfermedad, nunca te va a sanar de algo si antes no sana tu alma. Muchas veces exigimos sanidad, exigimos que nos cure, exigimos muchísimas cosas, pero no hemos dejado que el Señor Jesús restaure nuestro espíritu y nuestra alma. De hecho, cuando el Señor Jesús restaura nuestro espíritu y nuestra alma, nos vamos a dar cuenta que no importa la condición en la que estemos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar reposados en el Señor Jesús. El Señor Jesús jamás te va a dar una sanidad si antes no te sana el alma, que fue lo que hizo con el paralítico. Antes de sanar al paralítico, le dijo, tus pecados son perdonados. Ese es el segundo punto. Sus pecados fueron perdonados en ese momento. No va a haber un purgatorio, no va a haber un juicio final para él, no va a haber cosas buenas que tenga que hacer para que sus pecados sean perdonados. En ese momento fueron perdonados sus pecados, tal como se los perdonó al ladrón en la cruz en ese momento, y tal como nos los perdonó a nosotros cuando nos arrepentimos y entregamos nuestro corazón verdaderamente a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Poderoso. En ese momento todos nuestros pecados fueron perdonados. No había ni ningún pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo los pagó en el Calvario. Ajá. Ya no tenemos que esperar que irnos al purgatorio, que irnos a algún lugar, que hacer ofrendas, que hacer ¿cómo se llama? Situaciones extrañas, rituales, nada de eso. Cuando el Señor Jesús te perdona tus pecados, perdona todos y en ese momento. Ajá. Para nosotros que estamos leyendo la palabra del Señor, en lo que llevamos leído del año pasado a este año, nos vamos a dar cuenta que solamente Dios podía perdonar pecados. No hay ningún hombre que les pueda perdonar pecados. Ningún hombre les puede perdonar un pecado. Ninguno. Por más que digan, hagan rabietas, digan lo que digan, muestren cosas, ningún hombre jamás les puede perdonar un pecado. Siempre es Jesucristo, siempre es Dios nuestro Padre Todopoderoso. Entonces, esa es una evidencia más que suficiente para probar que el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es Dios encarnado. Porque más adelante vamos a ir viendo más pruebas en los demás evangelios donde claramente la palabra nos manifiesta que el Señor Jesús es Dios encarnado. ¿Por qué? Porque si la palabra nos dice que solo Dios puede perdonar pecados, ¿por qué el Señor Jesús perdonaba pecados? Si no es que es absolutamente Dios. Ajá. Aquí también vemos que el perdón de pecados ya estaba hecho. Ajá. Ya estaba hecho, ya estaba limpio de pecado el paralítico. Obviamente nunca falta el negrito en el arroz, dicen, y había por ahí unos judíos que eran escribas. Ajá. Eh, Ellos dijeron, ¿qué blasfemia dice este? ¿Por qué dice que puede perdonar pecados cuando el único que puede perdonar pecados es Dios? Obviamente Jesucristo, que conocía los pensamientos de todos ellos, les dio una gran muestra. Miren, ellos no podían ver el perdón de pecados, de hecho nosotros tampoco podemos ver el perdón de pecados, lo podemos sentir cuando se nos quita esa enorme carga de encima.
Si tú todavía tienes carga por tus pecados anteriores, entonces analízate, como les decía en el video anterior, analízate, porque el Señor Jesús ya pagó por todos tus pecados, pero es algo que no se puede ver al momento. El Señor Jesús les dio una muestra de su señorío, de su divinidad, cuando le dijo a los escribas, ¿quieren evidencia? Al paralítico le dijo, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. Es más, en otro evangelio dice que cargó su cama y se fue caminando, ¿no? ¿Qué podían decir los escribas acerca de eso cuando habían visto a este pobre paralítico durante muchos años sufriendo? No había nada que decir. Querían pruebas. ¿Qué más pruebas querían cuando Jesucristo estaba haciendo todas estas cosas tan portentosas? Ya nada más ahí vemos rápidamente el llamamiento de Leví. Me encanta el llamamiento de Leví. Ojalá así hubiera sido conmigo, de que nada más pasó el Señor Jesús y le dijo, sígueme. Y le siguió dejando todo. Híjole, créanme, no soy, ¿cómo decirles? En realidad, no he conocido hasta el día de hoy una persona al que el primer día le hayamos compartido el Evangelio y haya seguido a Jesucristo al 100%. No lo he conocido. Yo me tardé 3 años para seguir al Señor Jesucristo después de mi supuesta oración de arrepentimiento, ¿no? Nada más que el Señor Jesucristo dijo, sí, y que me quebranta. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca terminar con el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Nos tocan los versículos del 18 al 28. Cortito, dice, la pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¡Wow! Bueno, otro bofetadón con guante blanco a los que quieren seguir la ley. Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, ahora sí mañana, estaremos haciendo los comentarios pertinentes. Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por bendecirnos y por proveernos, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Te damos gracias porque la gracia que tú nos diste no la podemos pagar ni cumplir con nada, porque sabemos que somos salvos conforme a tu palabra y a tu promesa, Señor, de que ya estamos en el cielo reunidos junto a ti, alabándote. Te pedimos que comprendamos tu palabra, que no hay falsedad en tu palabra, que no hay errores en tu palabra, y que alejes de nosotros a todos aquellos que están tergiversando tus mandamientos, tus palabras, Señor, y que nos dediquemos a leer tal y como nos has dejado la Biblia completa para que podamos comprender la voluntad y que nos des el discernimiento de hacer tu propósito. Gracias te damos por este día que está terminando, Señor, y te pedimos que el día de mañana nos levantes para seguir luchando, Señor, con las fuerzas que tú nos has dado y hacer aquello a lo que nos has mandado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.